Hola Ridiculers, hoy el programa va acerca de una conversación que tuvimos con la doctora María Luisa Ávila, ex ministra de Salud. Además de eso es infectóloga y pediatra. Además de eso estuvimos con nuestro amigo Pablo Flores, Susurro del Turro, quien es psicólogo, hablando un poco acerca del ambiente de la vacunación, de virus, de infecciones, pandemias y demás. Espero disfruten el programa, gracias por mirar, recuerden dejar un comentario. Como la que usted dice, ese grupo que no está en el centro, que no es rescatable, sino esos grupos que están en los extremos. ¿Qué se escucha en los hospitales? Siempre he tenido como esa duda. Bueno, digamos, la nota más extraña que en mi vida he recibido fue precisamente en el 2009, cuando nosotros estábamos en medio de la pandemia del H1N1, Ujú. que un señor que ya venía haciendo un lobby desde hace tiempo en contra de las vacunas, tenía un carro y andaba repartiendo volantes, etcétera, etcétera, me mandó una carta que también conservo la foto, porque la carta obviamente quedó en el ministerio, donde él me decía que él me retaba a mí a que yo lo inyectara por la vena con esas bacterias o con esos agentes infecciosos que yo decía que existían y delante de la prensa para demostrar de una vez por todas que los gérmenes no existen y que Luis Pasteur fue un fraude. Ese yo Claro. le diría que fue como el más extremo, ¿verdad? Y también con gusto les puedo pasar la foto para que la vean, porque la carta pareciera como muy bien hilvanada, pero por supuesto que nadie iba a poder hacer eso y era una carta que hubo que contestar. Actualmente hay muchos mitos. Y una pregunta, ¿y cuando lo agarraron a la fuerza y lo inyectaron? No, mentira. Si nos hubiéramos conocido antes, doctora, este show estaría diferente. Teníamos un invitado a punto de ser vacunado, ¿verdad? Tal Se a vez. punto de ser vacunado. Eso es, Sí. Entonces, este señor decía eso, ¿verdad? Que Luis Pasteur era un fraude y que realmente las bacterias no existen. las Y bacterias, sí. lamentablemente, sí, o sea, por favor, ¿verdad? Es como que uno en ese momento no podría creer esto. Pero actualmente con el tema de las vacunas, los chips que me van a rastrear, que me voy a morir, que eso me va a activar para que un satélite ruso me mate X día, que de hecho estos días ya, por cierto, han pasado, Ujú. que las mujeres vamos a quedar infértiles, que se nos inyectan restos de fetos, cosa que por supuesto tampoco es Ujú. cierta. En fin, son como una serie de mitos sumamente extraños, pero que como ustedes dicen, ¿verdad? Como ahora decía Pablo Pérez, porque como los dos son Pablo, para no confundirme, A mí como me dice decía Pérez Pablo, y al otro le dice susurro. No se ok, preocupe, llámenos así, ¿no? Pablo y susurro para, Es sí. correcto, Exacto. más fácil. Entonces, digamos que todo tiene como un cierto grado de lógica porque tal vez leyeron una cuestión, entonces ya lo asocian que eso va a pasar. Y de nuevo, esto no es nada que sea de asombrarnos. En la época en que estuvimos vacunando contra la rubiola, cuando estábamos en el año 2000 por ahí, que era para la eliminación del síndrome de rubiola congénita, mucha gente, no solo en Costa Rica, bueno, en Costa Rica no fue tanto, algunas personas en Costa Rica y bastante gente en Sudamérica decía que era una estrategia para dejar infértil a la población, o sea que esto siempre ha existido. Ujú. Las bases de los, digamos, las bases técnicas de la gente porque hay personal médico que me he enterado que hay personal médico que, bueno, de hecho ustedes van a ver toda un podcast que hicimos, una grabación que hicimos, porque recientemente hubo una conferencia de prensa con varios profesionales de la salud, un farmacéutico y un médico general, si no me equivoco, haciendo afirmaciones. Entonces como que nos dimos a la tarea la doctora Robert y, bueno, José Pablo, otro Pablo, ¿verdad? José Pablo Méndez, que es biotecnólogo, nos dimos a la tarea como de ir como pedacito por pedacito tratando de eh, descartar ciertas afirmaciones que se hacen, pero hay personal médico ahí, hay personal médico, o sea, entonces a mí eso a ver, a mí eso me causa un poco de inquietud, o mucha inquietud, porque uno se pone a pensar, ¿qué pasa con ese personal médico? Eh, recibieron la escuela de medicina, recibieron su cuestión, digo, su información en otro lugar,
¿Por qué? ¿Qué es el asunto? O sea, ¿cómo un médico se convierte en una persona antivacunas que piensa que, bueno, que las vacunas son dañinas? Esa es una excelente pregunta. De hecho, nosotros en la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica nos la hemos hecho y estamos tratando de hacer una revisión con las escuelas de medicina de Latinoamérica, con todas, que nos diga más o menos cuál es el currículum de estudio de las vacunas, por si esto hay que aumentarlo, nosotros tenemos que enfatizar en los médicos generales para que vean algunos fundamentos de vacuna, porque muchas veces lo que se les da de vacuna son una o dos clases y obviamente eso no es suficiente. Ujú, Entonces usted para tener una formación, es más, modestia aparte, los que más sabemos de vacunas somos los pediatras, porque hemos vacunado siempre. ujú, Pero a veces uno da una charla, por ejemplo, de vacunas muy básica a un grupo y le hacen preguntas que uno dice, bueno, qué bueno que hicimos la actividad porque son dudas como muy sencillas. Entonces sí hay que ver cómo se están reforzando esos currículums. Por otro lado, por desgracia, también en todas las profesiones se da, no solamente en la medicina, hay gente que estudia y no volvió nunca a repasar el tema. Y la velocidad con que el conocimiento cambia es astronómico. De hecho, también yo tengo ahí una diapositiva muy interesante donde si usted solo lee libros, tiene un atraso de 5 años. Si usted lee el último artículo, por ejemplo, lo que está saliendo hoy en X revista, usted tiene un conocimiento de los últimos 6 meses, un año. La manera de tener el conocimiento más fresco es asistiendo a congresos donde se está exponiendo lo último que salió. E incluso una de las cosas interesantes de utilizar redes sociales, sobre todo Twitter, es porque ahí uno se entera de lo que está hablando la gente de su profesión. Pues muchas veces uno ve algo y dice, ah, mira, está hablando de esto, voy a revisarlo. Pero hay que tener una disciplina enorme para poderse mantener al día en un campo donde las publicaciones son enormes. Y por otro lado están la gente que lee revistas que la verdad no tienen cero impacto, o son revistas que no son revisadas por pares, o son gente que publica algo, pero ¿cuál es su experiencia? Es como si yo publicara sobre el cambio del dólar o de criptomonedas, hiciera recomendaciones macroeconómicas, qué sé yo de eso, no sé nada. Entonces muchas veces pasa ese tipo de cosas. Yo también he notado, doctora, que también mucho es ese deseo de la popularidad, ¿verdad? Estar en contra del común no te hace popular inmediatamente. Y ya entra como otro factor, ¿verdad? Además desde lo psicológico, desde el ego, desde desafiar, desde muchas veces hasta tener alguna rencilla con, tal vez con la Caja Costarricense del Seguro Social o no sé, ¿verdad? Con el Pero lo que he gobierno, podido inclusive. notar, perdón, Con el gobierno, o sea, tener, con el gobierno, porque es como parte de la oposición, entonces, perdona, termina la idea y no, te... no, que creo que pueden ser muchas variables, ¿verdad? Esto que dice la doctora me parece muy interesante, eso se ve en todas las profesiones, hay que estar actualizado. El que no se actualiza termina hablando de cualquier profesión como era en los noventas. Y eso funcionó en los noventas, pero en el 2022, por ejemplo, como un tema como la educación, varía mucho en cualquier rama. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando. Yo no sé, pero hay especialidades, y la doctora me corrige, de especialidades en medicina que obviamente van a estar mirando hacia un punto más que otras, que otro tipo de especialidades. No es lo mismo ser un médico general a tener una especialidad en virología, o en emergencias o en lo que se quiera desarrollar. Entonces también hay que tener cuidado a quién estamos escuchando, porque puede ser gente que no está actualizada y con un rollo personal increíble tras de eso, ¿verdad? Como So, seres humanos. Claro, sí, y tal vez les agrego a eso que, por ejemplo, nosotros en el Hospital de Niños Infectólogos Pediatras somos 6, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos de acuerdo para que por lo menos una vez a la semana alguno de todos le toque un tema que revise el estado del arte, cómo está la situación. Porque a veces uno dice, por decir algo, ay, la prueba de susceptibilidad de este antibiótico salió tal, ¿cuál será el mejor antibiótico darle dependiendo de mi sospecha de cuál es la resistencia que está haciendo? Entonces es como algo muy así. Entonces, mira, una colega que se está dedicando mucho a eso, ¿qué opinas vos de esto? ¿Vos te parece que, o sea, discutimos los casos? No es que claro, alguien dice, "Esta es mi palabra y aquí se quedó y no lo puedo variar"?
también depende de las redes que estos colegas estén haciendo, con quién están trabajando, solamente tienen consultorio particular, pero no van a cursos, no van a congresos, están o no se están capacitando, trabajan dentro de un hospital. Es muy, muy complicado el tema de darle micrófono a gente que lamentablemente a veces no está bien preparada. No, La, y es que la, la no ciencia es... perdón, susurro. No, La que ciencia... nada más para cerrar ahí, Pablo, Sí, que a veces ajá. no es darle micrófono, es que toman el Ajá. micrófono y hablan muy duro, decía un amigo mío, ¿verdad? A veces que gritan mucho y pues se escuchan más. Disculpa. Pues sí, No, justamente, o sea, esto es una cuestión muy fregada de decir, pero siento que está cerca de la verdad. O sea, hay científicos que no tratan la ciencia como ciencia, o sea, no trabajan este conglomerado de conocimientos como lo deberían tratar. Entonces eso ya no depende de la ciencia o del conglomerado de conocimientos porque los estudios están ahí, sino depende del profesional y cómo está ejerciendo su profesión. Ahora, la lectura que vos hacías, Susurro, corregime si me equivoco, tiene que ver desde bueno, yo no sé si como psicólogo fue una opinión personal, pero digamos, el asunto ¿crees que tenga peso esta necesidad de Gólatra como de figurar? O sea, o detrás de eso hay realmente una preocupación porque las vacunas realmente, sienten que las vacunas realmente le están haciendo un daño a la población. Si le aplicáramos digamos, una eh, estrategia kantiana si por ellos fuera, no se vacunaría a nadie en la población y eso traería una consecuencia que ahorita le voy a preguntar a la doctora cuál sería. Pero amplíame un poco, Susurro, ¿cuál es la lectura que vos mirás de lo que has visto, por lo menos? O sea, desde la psicología. Bueno, Sí, desde la... esto Ujú. no es algo respuesta única, ¿verdad? Sí, 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 completo. Yo opto porque hay muchas variables, ¿verdad? Sí Ujú. siento yo que hay un sector que lo que busca es el like rápido, ¿verdad? Ahora que estamos en redes sociales, esto de están viendo mis videos y no me importa lo que opinen de mí mientras hablen, que para mí me parece de los peores discursos, que hablen mal de mí mientras hablen, es algo que tiene a la sociedad mal, mal, mal. Creo yo que eso es raíz de muchas cosas negativas. Creo que hay un sector que va por ahí, otro sector que de verdad lo cree, y eso lo comentamos anteriormente, ¿verdad? Hay un sector que tiene las cualidades para desarrollar teorías, son personas sumamente inteligentes, pero la información que tal vez están obteniendo, que están leyendo, les ha llevado a estas conclusiones, ¿verdad? Es como leer mucho de fuentes que tal vez no son fidedignas, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser un factor. Y otro sector, como decía la doctora, que es gente que simplemente lo que tiene es miedo o desinformación. Porque hay exactamente. gente que le tiene miedo a las vacunas simplemente porque nadie se ha sentado a explicarles el tema. Entonces, creo que es una serie de factores. Si hablamos del grupo extremo, yo creo que sí tiene unas características ahí un poquito ególatras. De hecho, hablando de este documental tan plano como un encefalograma que nombramos de Netflix, uno de los personajes principales eh, cada rato habla de él en tercera persona y es insistente de decir cómo lo reconocen en la calle y que para él, vea, tiene como unos 4 diálogos donde dice, recalca que a él lo reconocen en la calle, ¿verdad? Y cuando usted estudia la vida, que hablan un poquito de las características de él como ser humano, claro, tiene un momento en su vida donde es reconocido por algo, ¿verdad? Entonces es muy interesante analizarlo desde ahí, pero tampoco podría decir que todas las personas que tienen este discurso tienen estas características, pero sí hay un sector muy, muy importante. Es variado, como en todo. Doc, le qui- Disculpen, es que estoy un poco rinítica. Espero que no sea Omicron, pero bueno. Esperemos. Doc, bueno, varias cuestiones aquí que si quisiera tratar. Hay personas que se refieren a la variante Omicron como el fin de la pandemia, por una cuestión de que parece que, por así decirlo, vamos a ver, corríjame si me equivoco, voy a empezar a divagar sin saber, pero se habla como de que la variante Omicron ya es la variante como que por así decirlo está estable, porque
el nivel de mortalidad de Omicron no es tan alto, entonces como virus es bastante exitoso porque no está matando a su huésped tan a menudo. Y además de eso, está dando una serie de síntomas relativamente menos violentos que las variantes anteriores, pero tiene una tasa no sé, infecciosidad, no sé cómo se le dice, Contagiosidad, contagiosidad, contagiosidad. contagiosidad gigantesca. Entonces que esto ya lo hace como bienvenida ¿cómo se llama? A la gama de virus endémicos que tenemos, ¿cómo se dice? Endémicos, ¿verdad? Se le dicen así. O sea, Endémico, sí. los que ya vamos a tener o sea, que por cierto tiempo ya vamos a tener ahí eso. Y parece que la variante que se pegó la rifa evolutiva fue la Omicron, sin ser, entonces la están subestimando, dada esta característica. ¿Qué opiniones tiene al respecto? Qué tan cierto es todo esto que acabo de decir? En primer lugar, es un error subestimarla y vamos a hacer una numeración muy básica. En Costa Rica se calcula que hay 300.000 personas que por diversas razones no han sido vacunados. Digamos que esta variante Omicron solo afecta el 10%, ya ustedes están hablando que afectó a 30.000 personas. Si de esas 30.000 personas solamente un 10% va a necesitar hospitalización en un periodo de tiempo muy corto, se está hablando que la caja va a tener 3.000 personas que atender hospitalariamente con una variante que sigue siendo contagiosa. Por Uf. otro lado, digamos, si, bueno, he salido y todos nosotros los infectólogos pediatras a ninguno le ha dado COVID, pero por ejemplo, si nos diera COVID a la mitad, el hospital se queda solo con 3 infectólogos, ¿verdad? Entonces también hay que entender que esta variante, si bien es cierta, mi posibilidad de que me mate es muy baja, pero la posibilidad de que afecte a más personas en un momento dado sí es alta. Y una de las cosas que se dice es que lamentablemente a nivel mundial la cobertura vacunal es bastante baja. Costa Rica no está tan mal, no estamos perfectos, pero no estamos tan mal. Estamos mejor que Estados Unidos. Y en Estados Unidos, si ustedes ven ahora, están reportando colapsos hospitalarios importantes, incluso falta de suministro de sangre porque la gente no va a donar porque está enferma, los donadores habituales, etcétera, etcétera. Entonces, es un error considerar que Omicron es leve. Que puede ser el inicio, el fin de la pandemia, sí, porque es un virus que se está adaptando mejor al organismo, pero también ya se han visto variaciones dentro de Omicron que están también siendo de preocupación, ¿verdad? No en este momento de alarma, porque puede salir una variante, pero si esa variante no tiene la capacidad de transmitirse tan fácilmente, pues tampoco se volvió un problema mundial. Entonces lo que hay que hacer es como dirían, dormir con un ojo abierto y con la paja tras la oreja, no asustarse innecesariamente, pero sí tomar las precauciones que ya sabemos que hay que tomar. Y una de las Doctora, precauciones, perdón, y una de las precauciones es obviamente vacunarse. Y aquí es donde venía la otra pregunta. Perdona que te atraviese el caballo ahí, susurro. La pregunta era, ¿qué pasa si simplemente las personas, o sea, si decimos, bueno, ok, quien no se quiere vacunar, no se vacune. Vayan, no se vacune. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, las variantes del SARS-CoV-2 empiezan yo supongo que empiezan a mutar, se empieza a hacer más potente, se empieza a hacer más fuerte, puede ser que hayan variantes que sean más letales. ¿Qué podría ocurrir ahí? Bueno, y primero que nada, muchísimas gracias por esos datos. A mí me encanta hablar con gente que tiene los datos así. Son 300.000, pum, 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 y ahí me hizo el desglose y guau, o sea, hasta que sentí así el Sí. pelito de... Digamos el de 300.000, sí, sí, digamos que es cercano a lo correcto, nada más que es Ajá. una variación de decir sí solamente, Sí, sí, porque sí. obviamente la tasa de contagiosidad es más alta, pero usted puede decir, para ponerles un número bajo para que la gente vea que Ujú. aunque afecte a un grupito poquito, el impacto para los hospitales es alto, y esa es la parte pues que obviamente nos preocupa. Sí, claro, claro. Entonces, exactamente, entonces lo que pasaría si dejamos el virus ahí por la libre, si no hay vacunas que estén reduciendo la cantidad de personas infectadas, ¿qué es peor escenario posible? ¿Cuál es? Los colapsos hospitalarios que se dieron, por ejemplo, en países como Ecuador, donde Guayaquil había gente que le la encontraba muerte calle. en la calle, ¿verdad?
donde una persona que necesita un ventilador mecánico en una unidad de cuidado intensivo puede ser que no lo reciba y donde ya haya que hacer valoración, donde yo, bueno, no se hace por edad, ¿verdad? Porque si hay una persona de 90 años que está súper bien, que no padece nada y necesita el ventilador, se le pone. Pero si llegan dos personas de la misma edad, con las mismas condiciones de riesgo, se le va a poner al que tenga mayores posibilidades de sobrevivir. Por dicha no nos hemos visto en eso, Mm, porque a pesar de todo ha habido una buena respuesta, pero eso puede pasar. Y de nuevo, el problema con este virus que es que la gente dice, bueno, es que esto es como cualquier gripe. Ey, no es como, primero, no es como cualquier gripe. Y además, segundo, los gripes son graves. De hecho, la mayor parte de las pandemias que hemos tenido es por gripes, sí. por el virus de influenza. Y tercero, es esa capacidad de infectar a mucha gente a la vez. Porque usted dice, bueno, los hospitales tienen un montón de camas, pero ¿qué pasa con las personas que se infartan, con las personas que se fracturaron? ¿Qué pasa con los pacientes oncohematológicos, los que requieren cirugía? Esas camas están ocupadas por pacientes con SARS-CoV-2. Entonces, eso es básicamente lo que puede pasar. Doctora, ¿usted cree que volvamos a la normalidad antes de la pandemia? ¿Esa normalidad que teníamos antes volverá o cómo lo ve usted ese futuro? Yo creo que nunca vamos a volver a ser normales porque esta pandemia nos cambió. Ujú. De hecho, la concepción que tenemos de la salud pública necesariamente va a tener que variar. Vamos a necesitar incluso replantearnos la forma de prestar los servicios asistenciales de salud, porque en este momento es un sistema solidario. Si, por ejemplo, ustedes no quieren vacunarse y ustedes lo saben con los seguros privados. Si yo voy a optar por un seguro privado, primero me revisan que no tenga factores de riesgo porque no es rentable asegurarme si tengo algo mal. Entonces, probablemente si usted no quiere vacunarse, bueno, no se vacune, pero pues, esta enfermedad no va a ser cubierta por su seguro. Entonces, es que la gente cree que es una cosa y ya. Esto es como tirar una piedra en un lago donde las ondas se expanden, o como diría alguien muy filosófico, como el vuelo de la mariposa, que al final termina afectando todo. Entonces, sí hay que replantearnos un montón de cosas. Por otro lado, algo que hay que replantearse es que no podemos politizar la salud pública. Si Costa Rica ha sido exitoso, es porque ha tenido políticas de salud que han trascendido gobiernos. Sin embargo, en estas elecciones ustedes ven, bueno, y a nivel mundial, no solo Costa Rica, lo que se ha politizado esto, Donald Trump por un lado, Bolsonaro por otro. Realmente es un tema que yo creo que nunca vamos a volver a ser, bueno, asumiendo que en el 2019 éramos normales, no vamos a volver a Sí, esa sí. normalidad del 2019, Eso que llamábamos normalidad. Doc, eso que llamaban normalidad. sí, esto está muy interesante ahora que lo menciona porque las políticas van a cambiar, porque es probable, ok, la pandemia por ahí estaba viendo a un autor, el autor de un libro que se llama El Cisne Negro, que es el impacto de los sucesos altamente improbables, y por cierto, el mismo autor del Cisne Negro decía que la pandemia no era un cisne negro, no terminé de ver el reportaje, pero lo que sí me di cuenta es que es probable que no sea que la pandemia no es un suceso altamente improbable, puesto que desde hace más o menos unos 10 15 años se está advirtiendo al mundo que hay que puede ocurrir, que no es que si va a ocurrir la pandemia, sino que cuándo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya ocurrió la primera pandemia, pero van a haber más pandemias. Las medidas para tomar o por tomar necesitan recursos económicos, necesitan protocolos. Eh, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué es lo que usted ha visto, digamos, a nivel de tratar una pandemia? ¿Qué se ha visto que se puede mejorar en lo que se ha hecho actualmente, por lo menos aquí en el país? Sí, bueno, comentar eso que decía el Cisne Negro, también hay un libro que fue escrito o salió a la luz, la autora duró 10 años escribiéndolo, pero salió a la luz en 1994, que se llama La plaga que se avecina. Ujú. Yo me lo leí ya hace muchos años y lo retomé ahora con el tema de la pandemia. Y ella decía algo muy interesante que es lo que se está viendo ahora con lo que se llama una salud. Y es que los microbios, si no los macrobios, dominan el mundo. Entonces nosotros estamos interrelacionados, todo este tema del cambio climático ha venido a afectar enormemente y ustedes saben que hay negacionistas del cambio climático.
la interrelación que tenemos nosotros con animales, ya sean animales de cuidado o animales de granja, una serie de cosas, el sobreuso de antibióticos, cómo nos estamos nutriendo, todo eso está interrelacionado y eso va a generar poblaciones que van a ser sumamente susceptibles de más pandemias. Por otro lado, el tema de la globalización. Yo tenía, bueno, ahora hace tiempo no vemos el tema porque estamos muy sumidos en pandemia, pero en el año prepandémico nosotros teníamos todo un grupo de análisis con el tema de la polio, porque la polio es la próxima enfermedad a erradicar y falta poco realmente para erradicar la polio. Pero había casos en Pakistán y sacábamos la cuenta de que una persona en Pakistán que viajara a Panamá, que es el hub de las Américas, como lo dicen ellos, tardaba 48 horas en llegar y de 48 horas brincaba una hora a Costa Rica, 3 horas a Argentina, entonces un virus polio se podía diseminar rápidamente. Y esto parece ciencia ficción, pero es la realidad. Entonces, digamos que nosotros sí estamos muy propensos a eso. ¿Qué hay que hacer? Número uno, entender que hay una sola salud, que estamos interrelacionados y que no podemos dejar de pensar que el cambio climático tiene mucha influencia con esto que tenemos. Condiciones de vida, acceso a agua potable, por ejemplo, que son, por así decirlo, indicadores macro. También tenemos que mejorar la vigilancia epidemiológica, trabajar más interrelacionados, tener instituciones que generen confianza en el público en general y a nivel mundial debería ser la Organización Mundial de la Salud, que también ha salido muy golpeada en todo esto. Entonces sí tenemos de nuevo que repensarnos cuál va a ser la salud pública en los próximos años. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, una reunión reciente de las asambleas que se hacen cada año, sacó ya un documento de preparación para las próximas pandemias. Y de nuevo, nosotros en teoría estábamos preparados para la siguiente pandemia que se sospechaba iba a ser de virus influenza. Pasó el de coronavirus que realmente no lo esperábamos, a pesar que tuvimos, si la memoria no me falla, en el 2002 el SARS-1 y unos años después el MERS, que mató a mucha gente, pero nunca se diseminó a nivel mundial, por dicha. Interesante. Sí. ¿Querías agregarle algo, preguntar algo, Su? Sí, yo tengo una pregunta que muchas veces se cuestionó en su momento. Ahorita ya no se habla del tema porque eso como que sucede, ¿verdad? Es épocas de ataquemos a los gobiernos sobre este tema. Y fue cuando iba a ingresar la vacuna aquí a Costa Rica. Que de hecho, como aquí todo se politiza, ¿verdad? Hasta en la asamblea salieron expertos sobre el tema, ¿verdad? Diciendo que se tenía que aceptar aquí la vacuna china y rusa, que así podíamos combatir la pandemia que nos atacaba. Hasta el día de hoy, esas vacunas no son aceptadas, por así decirlo, en Costa Rica. ¿Se tuvo que haber hecho eso? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? ¿Qué podemos decir sobre estas dos vacunas o las vacunas que no se aplican aquí como Moderna, Johnson y Johnson, las vacunas chinas y la rusa? Es una muy buena pregunta y yo diría que por suerte no pusimos aquí vacunas chinas ni rusas, no porque no funcionen, sino porque son vacunas que todavía no tienen todos los estudios que sí tiene una vacuna de Pfizer, una vacuna de AstraZeneca. La ministra de Salud de Argentina, que de hecho sea de paso es amiga personal, Carla Bisotti, esa pobre le ha tocado, como dicen, bailar con el más feo, porque ellos sí metieron vacunas rusas. Incluso ahora están vacunando chiquitos de 2 años para arriba y se les ha venido un montón de problemas porque no son vacunas que cumplieron los ensayos clínicos en esa población. Costa Rica hizo una tablita muy interesante cuando decidió qué vacunas se iban a meter y entre los puntos que decía era, número 1, ensayos clínicos controlados y que hayan sido revisados por organismos acreditadores, entre esos FDA y MEA en Europa, la agencia japonesa de medicamentos, que es excepcional, y la australiana. Entonces, digamos que las vacunas que entraron, bueno, y que se diera el momento oportuno de envíos, etcétera, etcétera, que ya eran como aspectos más logísticos. Pero definitivamente Costa Rica apostó por vacunas de primer mundo. Lástima Moderna, pero Moderna salía excesivamente cara. Y además no tenían una producción muy alta y prácticamente toda la producción se la habían vendido a Estados Unidos porque ahí la producen. Y ustedes saben que Estados Unidos e Inglaterra acapararon
de 2 a 3 veces las vacunas que necesitaban para su población, que eso es lo otro. Si no hay equidad, ¿cómo vamos a resolver un problema global? Un problema global se resuelve con una solución global, no con una solucioncita aquí y otra por allá. ¿Verdad? Totalmente, doctora. Otro país que tuvo muchas vacunas, más de las que necesitaba, fue Canadá, ¿verdad? Sí. También que acaparó mucho. Sin embargo, por otro lado, países como India, que hasta hace un mes tenía toda una situación preocupante, tampoco tenían la vacuna. Y la respuesta que tuvo fue de China, que fue a hacer un envío allá. Sinceramente no le he dado seguimiento cómo está India, pero usted nos hablaba del caso de Argentina. ¿Qué problemas tuvo su colega? ¿Fue un tema de vacuna que le está causando problemas a la población o que no está cubriendo el virus? ¿Por dónde iba el asunto? No, en realidad digamos que ha tenido buen resultado, lo mismo que los chilenos que apostaron por una vacuna china y ya también ellos han venido reportando, pero digamos fue un asunto más político el que tuvo la doctora Bisotti y Claro. requirió de grupos que le ayudaran a decir, hey, vean señores, la mejor vacuna, y además aquí también lo dijimos, es la que usted tiene en el brazo. Claro. Ujú. Obviamente después ellos compraron vacuna de Pfizer, vacuna de Moderna cuando ya la producción fue mayor. Claro. Y yo creo que no lo hicieron mal. De hecho, yo estuve en algunas reuniones de los productores de la vacuna rusa y habían hecho cosas interesantes. Además, era una plataforma conocida, transportador viral Ujú. y bla, bla. Pero sí, nosotros tenemos, digamos, más tranquilidad en que todo es bastante sólido porque sí hay estudios que lo apoyan. Si alguien le dice al ministro, ves que no hay estudios, como que no hay estudios. Aquí está el que se acaba de publicar en New England con los chiquitos de 5 años, 11 meses. ¿Por qué no vacunamos menores de 5 años? Porque el estudio de la vacuna nuestra, que es la de AstraZeneca, la de Pfizer, que es la que estamos aplicando, el estudio no fue concluyente. Cosa muy diferente a decir, ves que los chinos o los rusos me dijeron que sí funcionaba. Sí, pero usted les Ujú. creyó. Me explico, no es que la vacuna sea Claro, mala, insisto, el claro, problema era todo lo politizado claro. alrededor de la misma y que obviamente un país como el nuestro, pues yo creo que se hizo bien en pedir vacunas que hayan cumplido con todos los requisitos necesarios, como siempre ha Doc, sido. Doc, como desviándome un poco, pero dentro del mismo tema, dentro de los grupos bueno, que han protestado, hay cosas que señalan que se han hecho mal, bueno, dentro de babosadas que han dicho cosas que uno se pone a pensar, bueno, esto puede tener alguna base real, ¿verdad? Lo malo es que uno termina por no creer absolutamente nada de lo que dicen porque hablan acerca de que las vacunas se hacen con fetos abortados. Entonces al final uno ya no quiere escuchar más, pero uno de los cuestionamientos que se hace tiene que ver con la restricción sanitaria, la restricción vehicular. Ujú. Por ahí había decían se habló acerca de un estudio que hizo la UCR en el cual decía que la restricción vehicular efectivamente impactaba en el no contagio del COVID. Entonces, la pregunta mía es, ¿ese estudio determinó una correlación directa entre el no contagio y el que uno no ande en carro en la noche? ¿Usted tiene La idea de cómo? reducción. Ajá, Es que, digamos, más que todo no es que usted ande en el carro, porque obvio, si usted va en su propio vehículo solo o con una persona más de su burbuja o de no su burbuja, ¿verdad? Aquí no vamos a entrar en críticas. Evidentemente va a ser menos, pero esa capacidad suya de movilizarse, de que entonces usted llega y se va a la casa de susurro, entonces susurro también me invitó a mí, entonces yo digo, ay, sí, la verdad es que yo puedo llegar, entonces al final se reunió un montón de gente en el mismo lugar porque no tenían una restricción vehicular ni un impuesto. En cambio, si susurro nos dice, ay, chicos, lleguen a mi casa hoy, pero yo es que mira, a las 10 de la noche empieza la restricción vehicular y la verdad prefiero no jugármela. Esos fueron los factores que fueron desarrollando para esto y lo hacían georreferenciado y un montón de cosas. Yo creo que fue un buen estudio. No soy experta en eso, es nada más mi opinión personal y fue ujú, lo que el ministerio reportó. En todos los países uno de los problemas que ha pasado es el de comunicación, que la comunicación se ha fallado. Pero es que yo les digo, y bueno, tal vez Susurro coincida conmigo en el sentido de que comunicar en salud no es fácil. Y a mí, es más, yo estuve en un congreso ahora en Cartagena a principios de diciembre de la Florida International University y alguien me decía, vos que fuiste ministra, ¿qué estarías haciendo diferente hoy de lo que estás, qué estarías haciendo
¿qué sería lo que vos pedís? Le digo, vea, si yo en este momento fuera la ministra, yo lo que hago es conseguirme un antropólogo, un psicólogo, un comunicador que me ayuden cómo decirle a la gente las cosas, porque la comunicación dejó de ser médica, dejó de ser salubrista, pasó a otras áreas de las ciencias sociales donde yo necesito un grupo que me diga, mira, tenés que decirle a la gente esta información de esta manera para que realmente calen ellos, ¿verdad? Porque no es fácil comunicar en esto. Pero Que, bueno, es complicado. no, concuerdo totalmente. Que más que la salud mental, ¿verdad, doctora? Que históricamente ha sido catalogada como que está mal ir al psicólogo, ir al psiquiatra, buscar ayuda en momentos difíciles, que las depresiones no existen, hay gente que las niega, ¿verdad? Eh, sí, me parece que el tema de la comunicación es esencial y no solo a nivel de gobierno, por llamarlo de alguna manera, sino los que tenemos la información, el común que tiene la información, cómo la estamos transmitiendo, ¿verdad? Porque si bien podemos caer en desesperación con alguien que está en un punto contrario, a veces hay que tener la paciencia porque simplemente nadie les ha explicado de forma paciente las cosas. Esa es Sí, mi conclusión en muchos casos. De- sí, Entonces, es complicado. hay una situación que tiene que ver con la educación. Creo que era Carl Sagan el que decía que nosotros somos una sociedad que depende un montón de la ciencia, pero no conocemos de qué va la ciencia. O sea, somos ignorantes de la ciencia. Entonces, una de las grandes, de los grandes vacíos que existe es cómo la ciencia está comunicándose con la población en general. Eso tiene que ver Ujú. con educación. Eso tiene que ver con educación directamente. Cómo la gente está, o más bien, cómo las esferas de la ciencia se están comunicando con la población en general y cómo se está educando desde la escuela acerca de lo que es la ciencia en general. Entonces, muchas veces, muchas cosas se pueden evitar a partir de que las personas, de que se sepa ampliamente cómo funcionan ciertos procesos como por ejemplo los virus, las bacterias, cómo funciona la enfermedad, la teoría básica de la enfermedad, por ejemplo, es una cuestión que yo siento como que a veces en las escuelas no se trabaja y eso va a calar en el momento en que ocurran emergencias porque estamos en un mundo en el que desafortunadamente van a empezar a ocurrir cada vez más situaciones de emergencia porque tenemos cambio climático que provoca enfermedades, que provoca, tenemos la sobrepoblación, hay crisis de alimentos, va a haber un montón de cuestiones con las que tenemos que estar empezando a lidiar ya desde este momento, desde la educación. claro. El tema, por ejemplo, de la alimentación, la inocuidad alimentaria, que es fundamental. Cómo maneja usted sus alimentos en su casa, los contamina, no los contamina, qué está expuesto, en fin, son un montón de cosas. Los cultivos, con qué los está fertilizando, eso representa un riesgo para la salud o no lo representa. Digamos que son muchas cosas que hacen prever que nosotros vamos a tener más emergencias sanitarias. Pero si una cosa es cierta es que no necesariamente tener el conocimiento de algo, saber qué es un virus, cómo actúa, cuál es la enfermedad, correlaciona con creer que eso existe. Sí, eso es cierto. Porque Ujú. ¿verdad? En muchos, por ejemplo, Estados Unidos es un país que la mayor parte de la gente es reticente a la que tiene una educación universitaria superior y que además yo siento, ok, y pasa mucho porque se desconectan de la realidad. Si usted vive en su penthouse, tiene su chofer, tiene su trabajo fijo, va a los mejores restaurantes, la comida ni tiene que pensar en ella porque tiene una refrigeradora inteligente que le dice, hey, ya se les está acabando, la mayonesa se les venció, cámbienla. Usted vive en un mundo irreal. Entonces usted dice, pero ¿cómo? ¿Qué es eso de un virus que me va a atacar a mí? Si yo todos los días hago ejercicio, viene mi entrenador personal, estoy súper bien nutrido, a mí no me va a pasar nada. Entonces así es como empieza esto, ¿verdad? De una desconexión de la realidad. Nosotros somos un organismo gigantesco donde cada uno de nosotros es una célula. Si una célula falló, falló todo. Pero veamos que cuesta mucho que la gente vea la perspectiva del otro, ¿verdad? Lo que llama la gente la otredad. ¿Qué está Otra edad. pasando con Ujú. esas personas? Doc, Complicado. una situación, efectos secundarios, no de la vacuna, efectos secundarios del virus, después de que a una persona le da de esa atacada por COVID-19 o inclusive, bueno, sí, que le da la enfermedad sintomática o asintomática,
¿Qué estudios interesantes de cuidado hay acerca de las cosas que ocurren después de que le da el virus? Había escuchado acerca de daños neurológicos, bueno, obviamente los daños respiratorios que a partir de la activación del sistema inmunológico que provocan a las personas que les da grave, pero había escuchado acerca de problemas neurológicos, de problemas psicológicos, de depresiones, cosas de ese tipo. ¿Qué ha leído al respecto? ¿Qué sabe al respecto? Yo quisiera agregar a esa pregunta, doctora. ¿Es Sí, igual esos efectos secundarios de la primera variante al Delta, al Omicron? ¿Hay resultados diferentes? ¿O viene muy parecido? viene por ahora muy parecido, pero recordemos que ese es un virus que se tiene apenas 2 años Tiene de muy poco. conocer. Ujú, Para ponerles un ejemplo, un virus que todo el mundo conoce, el virus del sarampión, ujú. que todo el mundo dice, bueno, el sarampión ya está controlado, en Costa Rica sí, pero en el mundo no. Un virus del sarampión que le da a un niño menor de 1 año de edad puede a los 10 años, 10 o 15 años después, dar una condición que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Un niño que era normal empieza a perder sus facultades 10 años después de la infección por el virus del sarampión. De ahí la importancia pues de vacunar. Entonces nosotros no sabemos qué pueda pasar si a mí me dio el virus, qué me puede pasar en 10 años. Por otro lado, el tema, bueno, y aquí Susurro es el especialista en salud mental, también cuesta mucho saber si el efecto es directo del virus o directo por todo lo que me está pasando a mi alrededor, porque estoy encerrada, porque no puedo ver a mi familia, porque me da miedo infectar a mis papás, porque perdí el trabajo, porque vivo en una casa donde además de hacer el oficio de toda la casa, tengo que ver cómo conecto a mis chiquitos con el único teléfono celular que tengo a sus clases virtuales. Y yo creo que eso es para que deprimir a cualquiera, los factores sociales de la salud mental. Totalmente. ¿Fue el virus o fue toda esa serie de condiciones la que lo da? Ahora en Estados Unidos se están reportando, por ejemplo, un aumento en la incidencia de diabetes mellitus en niños que han sufrido la infección por SARS-CoV-2. El síndrome de fatiga crónica asociado a este virus, que también se ha visto en dengue, se ha visto con el virus del Epstein-Barr, lo que llaman ahora COVID de largo plazo, long COVID. Una persona muy cansada, no se puede concentrar bien, no trabaja bien, no puede hacer ejercicio y se ha visto tanto en niños como en adultos, pero también hay que buscar todo lo demás. ¿Esto es solo virus o es toda la condición alrededor de la pandemia lo que me está ocasionando esto? Es que esto es un combo, ¿verdad, doctora? Me parece. Es un combo. En consulta yo lo he visto. Digamos, yo trabajo en el TEC, soy psicólogo en el TEC. No atiendo casi adultos, ¿verdad? Por la población que manejo. Sin embargo, no se deja uno enterar de ciertos casos, ¿verdad? Parejas que estaban juntas porque necesariamente no estaban juntas y de un momento a otro las juntamos otra vez. Es crítico, es crítico porque parte de la estabilidad de esa pareja era no verse siempre, tal vez, Ah, ¿verdad? sí. En el caso mío de estudiantes, estudiantes que están tratando de tener una conectividad, que ese es un tema aparte, el problema de la conectividad en este país para la educación, con una herramienta tal vez tecnológica que no es suficiente, ¿verdad? Una computadora que tenían ahí porque simplemente la tenían ahí, no sabía que lo iban a ocupar tanto y no tuvo algún mantenimiento o no tienen el dinero para tener un buen equipo. Eh, y sumado a eso, tengo que vivir con responsabilidades, como ayudar a mi hermano menor a que se conecte porque mis papás no saben cómo conectarlos a la clase de la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidiar con diversos factores? Yo creo que es un combo. Sí, Eh, me atrevo a decir que es más por un tema de interacción social que por un tema de resultado de salud, que obviamente tienen que haber casos así, pero por lo menos lo que he podido notar es el patrón, cómo se lo cambiamos al ser humano en esta pandemia, la forma en que se cambió, ha tenido unos resultados que se ha visto el incremento hasta un 60% en el tema de depresión a nivel nacional, ¿verdad? Estamos hablando de cosas bastante graves. La caja, el gobierno, no sé a quién le tocará intervenir porque ya tenemos que hacer un plan desde el aspecto de salud mental bastante agresivo, por decirlo así. Para estamos después... de acuerdo. Ujú. De hecho, Bastante agresivo. nosotros, los infectólogos de mi unidad, somos 6, como les decía anteriormente, y creo que una fortaleza que tenemos es que los 6 somos muy amigos entre nosotros.
Entonces, cuando empezó todo esto y nos sentíamos mal, empezamos a hablar, bueno, contratamos a una psicóloga que nos dio Zoom, Margarita Murillo, seguro, Ah, sí, seguro lo la conoce, conozco, claro. sí, que además es muy buena amiga mía. Y le dijimos, mira, necesitamos que nos oigas y que nos ayudes porque no queremos perder la salud mental y salir de aquí enemistados, porque la situación era terriblemente tensa de tener un servicio muy lindo, donde Ujú, hacíamos fiestas para los chiquitos, les hacíamos conciertos, les hacíamos cosas, a pasar a tener claro. eso lleno de carpas, todo restringido, todo el mundo con careta, con cubrebocas, con ese traje que había que usar de protección, Ujú, y nos cambió la vida. El hecho de que nosotros almorzábamos juntos o tomábamos café juntos, cada quien en su espacio de trabajo, porque no pueden interactuar por riesgo de infectarse, que total. si usted va a otros, no se pueden reunir fuera del hospital porque puede pasar algo. De los 6, 3 tienen hijos de diferentes edades a todos nos preocupaba que 3 que eran mamás estuvieran expuestas a COVID, porque qué pasaba si se morían y qué pasaba con los chiquitos. Bueno, humildemente les digo que en un par de sesiones todos lloramos. Bueno, Ujú, somos 5 mujeres y un hombre. Los totalmente. 6 lloramos. Y Ujú, los 6 nos dimos cuenta de la importancia de hablar estas cosas y seguir con una terapia grupal de vez en cuando, ¿verdad? Hasta que ya esto se va, digamos, uno acostumbrando, superando. Pero siempre está el miedo de que decía, bueno, ¿qué pasa si fulana se muere, que tiene 3 chiquitos? ujú. Y Qué todo el fuerte. mundo, ¿verdad? Es Bueno, muy Sí, fuerte, pero es muy fuerte. bueno, antes la carrera de psicología estaba un poco saturada. Yo creo que es un buen momento para empezar a estudiar psicología porque voy a empezar a tener clientes a partir de ahorita, ¿verdad? Lo malo es se ha que incrementado, se ha Sí, incrementado, se ha la gente no incrementado. tiene dinero para pagar muchas consultas, que eso es lo otro, Sí, ¿verdad? no pasa se ha nada. A incrementado. la gente que no puede pagar, Susurro los puede atender gratis No, ahí. no puedo atender, tengo dedicación exclusiva, al menos que estudien en el TEC, con mucho gusto les puedo atender. Hay Pablo Pérez lo financia. Ajá. Sí, sí, sí. otro problema con el podcast aquí. Un saludo para las 4 personas que nos están escuchando aquí. Un saludo para Rudy Estrella, Rogelio Jiménez. Y ahorita le leemos sus preguntas. Otro problema que por ahí había notado yo era gente muy preocupada porque su computadora tuviera el antivirus actualizado, pero sin antivirus en su cuerpo, ¿verdad? No se pusieron nunca la Ujú. vacuna, ¿verdad? Claro. Desafortunadamente, sí, eso es Y un... además esta interacción así, que es muchísimo más bonito estar todos juntos. Y lo Claro, que es con respecto a la salud mental, que entonces si uno tiene una muy buena cámara, ya entonces uno se veía más arrugas de la cuenta. Entonces, que cuál es la luz. Si ustedes ven, tengo aquí como 2 luces para poder proyectar. Es increíble. O la, sea, todo la, esto la nos ha mejoró, afectado. el COVID mejoró este tipo de interacciones virtuales. Eso No, definitivamente lo hizo. esto soy yo con filtro, para que sepan, ¿verdad? Y era en persona, ¿verdad? Soy yo con filtro en este instante, ¿verdad? Bueno, yo solo Sí. puse el difuminador ese. Imagi- Eso no existía en el 2019, un difuminador de fondo. No, no existía. Eso no existía. Una cosa que se habla es acerca de, ya poniéndonos un poco más clickbait, hay una cosa que se habla acerca de lo que es el origen del virus, del SARS-CoV-2 específicamente. Entonces, bueno, una de las cosas que se hablaba al puro principio era ya virólogos y diseñadores de biotecnólogos que trabajan con virus, habían dicho claramente, ok, esto es muy difícil que sea un virus de diseño porque tiene cosas que, digamos, tiene rastros de que hay cosas en el ADN del virus que son muy antiguas, o sea, que no tienen características de que se diseñó, porque sería más complicado hacerlo así a que fuera natural. O sea, si yo lo hubiera, o sea, los que fabrican ese tipo o los que trabajan ese tipo de ADN para generar virus, para diversas cosas, dicen, no, yo no lo hubiera hecho así, entonces es muy difícil, y nosotros no lo hubiéramos hecho así, entonces lo más probable es que el virus o sea, no tiene evidencia de que sea un virus fabricado, ok, primera cosa. Pero después empiezan a salir a la luz pública otro tipo de información donde se habla acerca de una fuga, ¿ok? Entonces tenemos esa evidencia, o sea, no es artificial. Tenemos la otra evidencia de que pudo haber sido una fuga, pero tenemos por otro lado la otra evidencia que nos dice que desde hace muchísimos años estamos esperando que un virus probablemente, o sea, que un virus sea lo suficientemente infeccioso para causar una pandemia. ¿Qué
impresiones tiene al respecto, Doc? Sí. Bueno, en primer lugar, desde hace mucho tiempo se dice que el reloj de la pandemia hace tic-tac, pero no marca la hora. O sea, sabemos que vino la pandemia, pero no necesariamente cuándo. Mm, Por otro lado, bueno, yo no soy viróloga, yo soy infectóloga clínica, pero nuestros colegas los virólogos nos han explicado precisamente eso, que este no parece ser un virus creado en un laboratorio. Que una vez que el virus se identifique en un laboratorio, puede haber una fuga, efectivamente puede haberla, porque para manejar virus, por ejemplo, se necesitan laboratorios nivel de bioseguridad 3, que es como casi montarse a una nave espacial. Ujú. De hecho, aquí en Costa Rica creo que solo Inciensa y la UCR tienen ese tipo de laboratorios. Y ya la historia también nos han enseñado que han ocurrido varios accidentes en laboratorios. Una vez hubo una de fuga del virus de viruela. Ujú. Imagínense ustedes lo terrible que puede Ujú. ser eso. Si eso se sale, en este momento nadie tiene anticuerpos contra viruela. Tal vez la gente más vieja sí, contra viruela, Ujú. pero pareciera ser que sí fue un virus de la mezcla de esa relación del ser humano con los animales, donde se había asociado Ujú. este pangolino, que es como un Ujú. armadillo, y después, porque la sopa de murciélago perdió credibilidad. Y con Desplazaron al murciélago, doctora, entonces ya sí, el desplazaron al murciélago. museo por pangolín, Ah, ok, ok, que ya fue un saben. conocimiento que adquirí en esta pandemia. Yo no sabía que existía ese bichito. Ah, no. Y los virus de Bueno. influenza, por ejemplo, han surgido de eso, donde la gente vive con la gallina y el cerdo en el mismo habitáculo. Ujú. Entonces ahí se mezclan los virus y sale uno totalmente diferente. Entonces la teoría de posiblemente contacto de animales con ser humano en una condición dada pareciera ser lo más lógico en este momento. Doctor, usted hablaba de que sí han habido fugas de virus, pero me queda la inquietud porque siempre se ha hablado de la fabricación de virus, ¿verdad? ¿Eso ha existido? O tal vez no lo podemos decir directamente porque no tenemos las pruebas, pero se ha sospechado fuertemente en algún tipo de enfermedad, de pandemia. Bueno, en algún momento no, en pandemias realmente no, en pandemias todo Ujú. pareciera ser que son virus naturales, Ujú. pero sí se ha hablado mucho del bioterrorismo, ¿verdad? Ujú. Donde las personas pueden utilizar virus o incluso bacterias que son altamente contagiosas para generar problemas. Y ustedes saben que en algunos lugares, algunos de estos bioterroristas soltaron viales que contenían virus o bacterias, por ejemplo, Yersinia pestis, que es la que produjo durante mucho tiempo la pandemia más grave de la humanidad, que fue la peste negra. Ujú. Entonces, por ahí, por ejemplo, otros asociados con conejos, en fin, hay una serie de agentes considerados de bioterrorismo que pueden ser replicados en laboratorio, no creados en el laboratorio, pero sí replicados en el laboratorio Ujú. para tener una Cultivados. mayor Ujú. carga, exacto, y que yo lo pueda liberar en el ambiente. Por Ujú. ejemplo, recuerden este que venía en cartas y la mandaban en cartas, que era como un polvito blanco. El anthrax. El El antrax, por antrax. ejemplo, no es un virus creado no es un agente infeccioso, más bien creado en un laboratorio, pero que si usted lo puede replicar y lo puede poner a crecer y puede rápidamente contagiar a un montón de gente. Mm. Entonces, digamos que eso sí ha existido y no está en teoría de la conspiración. Ah, eso es interesante. Entonces sí es muy real, este tipo de cosas. Sí Es pueden posible suceder. que haya información nueva en unos años. Lo que pasa es que y al final el Pues asunto de sí, igual toca vacunarse, igual la vacuna es la mejor estrategia para combatirlo y demás. La, y la otra cosa que yo le quería preguntar era con respecto a, ok, a a propiamente la figura de la pandemia. Yo conversaba con la doctora Trejos acerca de que justamente el éxito que ha tenido el SARS-CoV-2, el hecho de que haya sido un hit mundial, para decirle de alguna manera muy cínica, tiene que ver bastante. con que el virus no mata rápidamente a la persona que infecta, que es el problema que tiene, por ejemplo, el ébola. Entonces yo, por ejemplo, vivía aterrorizado cuando estaba adolescente acerca de una pandemia de ébola, la cual es poco probable por el hecho de que el ébola mata a la gente en muy poco tiempo y además se transmite cuando ya está en etapas muy avanzadas
de la situación. Ahora, este virus, si no me equivoco, tenía como un 85% de las personas, tiene un 85% de las personas, los modelos matemáticos decían que era asintomática. De esos 15% que eran sintomáticos, había otro pequeño porcentaje que se complicaban y iban a dar al hospital, y con esos pequeños porcentajes, ¿verdad? Con un virus relativamente bueno, ¿verdad? O sea, no tan letal, colapsa a todo el mundo y hay más de 5 millones de personas muertas, directa o indirecta, y más la gente que indirectamente mató, con esos porcentajes de mortalidad. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que un virus un poquitito, solo un poquitito más letal, digamos, provoque una pandemia? O este es como el tope de, digamos, el potencial pandémico de un virus, el tope es como eso, como un 85% asintomáticos, un 15% de sintomáticos, con un pequeño porcentaje de hospitalización. ¿Cómo será el tope pandémico para un virus? ¿Qué sabe al respecto, Doc? Sí, por ahí anda. Por ejemplo, si usted ve el primer SARS, el que surgió por ahí del 2002, ese era un virus que mató al 80% de las personas que infectó. ¡Wow! Cuando salió, Wow, qué sí, exacto. fuerte. Entonces, claro, no le dio tiempo al virus de irse a otros lugares y no tenía esa tasa de mutación tan alta que tiene este. Doctora, El virus, disculpe, ¿y eso fue una endemia? ¿Eso fue una endemia o ese fue fue, controlado como sí, sí, pandemia? eso fue una endemia Ujú. en Asia, si no me equivoco. Y después salió el MERS, que era otro coronavirus asociado con los camellos, que ese todavía era más letal, mataba al 90% de la gente. Bueno, la rabia obviamente no se transmite de esa manera, pero es como el virus de la rabia, que prácticamente mata al 100% de la persona que lo adquiere. En cambio, este SARS-CoV-2 tuvo esa capacidad de diseminarse muy rápidamente porque la mayor parte de la gente no tenía síntomas y aquellos pocos que eran sintomáticos, no tampoco era tan grave para quedarme en mi casa. A lo mejor Ujú. amanecí con un poco de tos, estornudé más veces, estoy con un poco de mocos, pero me voy a trabajar porque no me siento mal y ahí disperso más el virus. Ujú. Esos virus que me postran, que digo, "Vea, yo la verdad hoy no puedo ir al hospital porque no puedo ni levantarme lo mal que me siento", ese es un virus que lo voy a transmitir evidentemente menos. Ujú. Entonces, ese problema de portador asintomático, en realidad, una de las cosas que se dice es que asintomático entre comillas, porque Ujú. la gente sí sentía algo. Claro, Carraspera, me dolía un poco la cabeza, me congestioné, pero seguro es el frío que está haciendo hoy en la mañana, la soy ceniza del volcán alérgico. hoy, Sí, por el ejemplo. polvo del Sahara, Ajá, ¿verdad? Entonces, claro. en realidad la gente sí posiblemente tenía más síntomas, pero eran tan pequeñitos que no le prestaron la atención suficiente, lo cual no es malo de ellos. Yo no voy a dejar de ir a trabajar al hospital mañana porque estornudé 2 veces hoy por la Dos noche, veces. Sí, sí, ¿verdad? total. Doc, y Engañoso. eso, y ya para una última pregunta, leemos un par de inquietudes de nuestros patrocinadores. Wow, cualquiera que lo oye dice que es así como. eh, y la preguntilla que le quería hacer era eso, justamente, ¿cómo se ha estado tratando la enfermedad? Porque, por ejemplo, yo cuando trabajaba en ambiente financiero, una de las cosas que a nosotros los trabajadores bueno, de cualquier lugar, los asalariados, eh, nos, nos inculcan, es como que usted va al trabajo y usted está hecho leña ahí, ¿verdad? En el cubículo, moqueando, hecho mierda aquí está trabajando, ¿verdad? El muchacho y eso es como, y a mí siempre eso me ha parecido, bueno, el aire acondicionado de los lugares, que más bien lo que hace es que incrementa que el hecho de que uno se sienta mal y ese tipo de cultura con respecto a ese tipo de enfermedad, ¿qué opiniones le merece? A mí siempre me ha parecido eso una atrocidad. A mí me parece que una persona que se siente mal debería mandarla para la casa y a trabajar de manera remota, o si fuera el caso, o incapacitarla inmediatamente. No puede ser que se esté transmitiendo virus o que esté, porque la gente se resfriaba por montones, o sea, un montón de gente con una gripe por el hecho de que todo el mundo iba a trabajar así porque o no le daban la incapacidad o como era una gripe no iba al hospital o lo que fuera. Esa cultura de trabajar enfermo cambiará. O sea, ¿usted cómo lo mira? Yo pienso que es parte de lo que va a cambiar.
creo que la virtualidad vino para quedarse, que el teletrabajo, que antes todo el mundo lo satanizaba porque lo veía terrible, es una muy buena opción para, no siempre, porque también tiene sus problemas de las mujeres que también tienen que doble trabajo en la casa o personas que tienen incomodidad para poder estar en un buen escritorio, bla, bla, pueden tener problemas con eso. Pero definitivamente la virtualidad vino para quedarse y el teletrabajo también. El tema es que no nos vayamos al extremo, porque era lo que yo les decía, ¿qué pasa si yo estornudo 2 veces hoy y mañana le digo a mi jefe, mira, yo nunca estornudo y anoche estornudé 2 veces, yo creo que mejor me quedo en la casa porque lo mejor es coronavirus. Y bueno, ¿y quién atiende a los pacientes que yo tenía que ver mañana? Por ejemplo, con el personal de enfermería, que es vital y que siempre tenemos escasez de personal. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, si 50 enfermeras en un mismo día sienten que tienen coronavirus o el médico que tenía hoy que operar al paciente le dolió la cabeza anoche y dijo, mejor no voy porque puede ser esto? Entonces, va a ser un tema muy difícil y un tema que definitivamente hay que tratarlo. Por otro lado, para otros empleados que se les da la incapacidad y se les rebaja el salario por esa incapacidad, tal vez la persona va a decir, mejor me tomo una aspirinita y me voy a trabajar porque no puedo perder esa parte del salario. Entonces son, digamos, una serie de aristas que hay que ir tomando en consideración para todo esto. Claro. Y la autoprotección, el lavado de manos en los hospitales. Bueno, yo siempre cuando andaba con algún síntoma respiratorio, porque yo soy muy rinítica, les digo prepandémico, yo siempre me puse mi mascarilla para atender pacientes y me sentía más rinítica del usual. Creo que va también que cambiar un poco la cultura de trabajo en ese sentido. Sí, es Bueno. súper interesante. Doctora, mi familia vive en Estados Unidos. Recientemente fui a visitarlos y una de las cosas Uy. que ya se hacen, uy, es el que pudo ir, ¿verdad? Fue a comprarse los estrenos, Pérez. Lo único que quería era el señalar que salió del No, país. no, no, no. Les cuento por qué. Mi familia vive en el sur, ¿verdad? De Estados Unidos y en el sur de Estados Unidos, bueno, las culturas son un poco diferentes, ¿verdad? Que tal vez en otros sectores. Claro. Cada estado es como un país distinto. Es una cosa terrible, ¿verdad? Mi familia vive en Mississippi y andamos paseando en New Orleans. O sea, las diferencias que habían entre Mississippi y New Orleans eran abismales, pero nunca fueron mejores que en Costa Rica. A mí eso me llamó demasiado la atención. ¿Qué sucedía? En Mississippi usted es libre porque por decirlo así, el alcalde, bueno, el señor que dirige ahí, es de Trump y Trump tiene la tendencia, ¿verdad?, XX. Entonces usted es libre de usar mascarilla si usted quiere o no. Entonces es criterio suyo. Entonces usted llega a un supermercado y solo los latinos tenemos mascarilla, que eso me llamaba mucho la atención. Todos los que andaban mascarilla éramos como latinos, ¿verdad? Sí. Usted va a New Orleans y en New Orleans le dicen, ok, usted tiene que presentar el certificado de vacunas. Y usted dice, wow, qué dicha, ya un lugar donde me protegen. Pero usted entra al lugar, por ejemplo, a un mall, a un bar, etcétera, un restaurante, nadie tiene una sola mascarilla porque no es obligatorio, ¿verdad? De hecho, tuve una situación en un bar que se me acerca un tipo borracho, yo no me quito la mascarilla y prácticamente quería exigirme a quitármela, ¿verdad? Me van a disculpar el español, pero yo lo madría en español porque por si no me iba a entender y estaba borracho, ¿verdad? Será Entonces, bajo riesgo. ahí saqué mi ira, doctora, ¿verdad? La que nunca saco. Pero esto es algo que hay que señalar, digamos. Nunca vi un alcohol, doctora, para limpiarme las manos. Vean ustedes lo interesante. Y uno se burla del protocolo tico, que es el alcohol en palí, que parece gel de manos, pero es que ni eso existía. O sea, no existía un protocolo específico para esto. Eh, y esto es preocupante porque si ya nos vemos como una burbuja total, como un planeta total, hay gente que no está haciendo la tarea, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Ocupamos una cultura mundial o el trabajo que estamos haciendo hoy en día en algún momento nos va a dar un buen resultado? Yo creo que sí necesitamos una cultura mundial y eso que usted dice Estados Unidos, no es de extrañar que ellos en este momento la cantidad de personas que han muerto por coronavirus sean más que lo que murió en el 2000, en el año 1919 de la mal llamada gripe española, a pesar de que ahora tienen más hospitales, más conocimiento.
mejores manejos de pacientes. Y también Estados Unidos se precipitó. Yo recuerdo al inicio de la pandemia que salió un oficial del CDC, que era militar, a enseñarle a la gente a hacer una mascarilla con un pañuelo y todo el mundo, pero sí, Sí, eso no funciona. no Y funciona. ahora están diciendo que no funciona, que son mejor. Y también eso confundió a la gente, porque al principio, si el virus no circulaba comunitariamente, ¿para qué usted se iba a poner una mascarilla? Póngasela cuando la va a necesitar. Y además la pandemia no es una única pandemia, la pandemia ya ha venido evolucionando en 2 años. Las cosas que fueron hace 2 años no son las de un año ni las de ahora. Entonces también ese poderse adaptar a esos cambios van a ser absolutamente necesarios. Pero definitivamente necesitamos una cultura de prevención, porque vean, por ejemplo, influenza prácticamente desapareció, mascarilla y lavado de manos. Nosotros en ¿Diarreas? pediatría, ¿Cómo virus estamos? respiratorio sincitial, ¿cuál, perdón? ¿En diarreas? Vamos, ¿verdad? Diarreas han bajado, pero Wow. enormemente. Nada más de que vacunamos ya desde hace un par de años con vacuna contra el rotavirus, que era el principal agente, pero bajó diarreas, bajó virus respiratorio sincitial, bajó virus de influenza, bajaron un montón de cosas. O sea, yo creo que no es que les diga a todo el mundo, bueno, de aquí en adelante vamos a usar mascarilla el resto de nuestras vidas. Yo diría que no, pero sí aprender a utilizarla en algunas situaciones. Por ejemplo, ustedes van a visitar a sus mamás o a sus adultos mayores, si están medio resfriados, y se ponen una mascarilla, ya aprendieron que eso es una buena medida. Totalmente. Claro. Doctora, ¿y se tiene que ser obligatoria la vacuna? ¿Cuál es su opinión al Bueno, respecto? la vacuna ya es obligatoria desde la Ley General de Salud del año 1973, la Ley Ok. Nacional de Vacunas, que esa no me acuerdo la fecha, y también la ley de la niñez y la adolescencia, las vacunas que el Ministerio de Salud estipule que son necesarias para contener una emergencia sanitaria son obligatorias, Inclusive en adultos. inclusive en adultos. Y los chiquitos, y porque la gente dice, el otro día puse eso, me dijeron, usted no es abogada, los abogados ya han dicho que hay cosas superiores. Y yo sí, claro, por eso es que la sala cuarta ha fallado a favor de todos los que han Por dicho, favor. ¿verdad? La sala cuarta ha sido clara. Y además, de nuevo, vivimos en una sociedad donde estamos interrelacionados, la seguridad social es parte de lo que nos caracteriza, donde es solidaria, yo pago por ustedes, ustedes pagan por mí, todos pagamos por otro grupo. Si yo no acepto esas medidas que son para proteger mi salud, pues entonces mi seguro no debería cubrirme esas enfermedades. Y estamos preparados, como diría alguien, para que tengamos esta discusión, Sí, donde sí, 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 sí. ¿verdad? Porque entonces, de Sí, ahí, claro. si yo soy una obesa fumadora, de ahí, salada, no te vamos a cubrir hipertensión, diabetes, ni esto, o si quieres que te lo cubramos, vas a tener que pagar más seguro. ¿Estamos preparados para eso? Sí, tengo Obviamente cáncer no. de pulmón y estoy fume que fume, o sea, ¿cómo Sí, es? ¿Verdad? sí, Sí. pero Eso me lo usted tiene que tiene. cubrir ustedes dos porque, o cómo es, Eso ¿verdad? está Sí, entonces, si interesante. a mí me da SARS-CoV-2 porque no me vacuné y me dio peor, es justo que el dinero de ustedes se destine a mi atención cuando fue mi culpa. Qué Entonces, la fregado, gente sí. tiene que entender que en una sociedad donde el seguro social es solidario, no como en Estados Unidos, donde usted tiene su seguro dependiendo de lo que pague, y si ya cumple 65 años, la prima le sube enormemente porque ya Ujú. usted no es asegurable. Si quieren eso, pues hay que discutirlo, y creo que Doc- nadie lo va a querer. Doctora, entonces estas vacunas contra el COVID son obligatorias. Son obligatorias, Muy bien, nos Sí, ahí. guste o no. muy bien. Bueno, Rogelio nos dice, ¿qué tipo de políticas públicas se deben exigir o proponer para debilitar estos movimientos anticiencia? Qué complicado. Mm. Esa, Sí, esa pregunta es como muy larga, ¿verdad? Esa sí, sería respuesta. como para otro programa, pero en resumidas cuentas es tratar de generar mecanismos adecuados para informarle a la gente que tenga que ver con ciencias que no necesariamente son las de la salud. Y Ujú. vuelvo a empezar el tema antropólogos, que nos pueden ayudar bastante a diseñar esto, gente de comunicación. Y de nuevo, la gente tiene que entender que sí, puede ser que tenga derecho a no vacunarse, pero entonces no tiene derecho a entrar al restaurante donde todos los demás sí estamos vacunados. Claro. Ujú. Como el Es- tenista, ¿verdad? Que no ha podido jugar, sí.
algo así, ¿verdad? Creo que es uno de los mejores ejemplos, que ya En está teniendo Australia. resultados hasta en figuras notables, ¿verdad? Exacto, y de un lugar tan avanzado como Australia, ¿verdad? El mismo Súper Rogelio nos dice interesante. que una práctica común en la agricultura convencional es usar antibióticos, todo mal. Sí, los antibióticos están generando Ujú. un grave problema por la resistencia a las infecciones provocadas por bacterias, más que todo, ¿no? Correcto, sí. De Ujú. hecho, se calcula que si no cambiamos las cosas para el 2050, la mortalidad por enfermedades infecciosas que no pueden ser tratables precisamente por la resistencia va a ser mayor que las personas que mueran por cáncer. Wow. Wow, Sí. Eso está está fuerte. fregadísimo. Dice Ujú. Rudy que estaba haciendo memoria y entre la escuela y el colegio solo recuerdo haber leído solo como una página acerca de campañas de salud, pero nunca vimos nada sobre cómo funcionan las vacunas. ¿Será posible que haya una carencia en la educación acerca de cómo funcionan las vacunas? Yo pienso que es conveniente que los ministerios, los gobiernos empiecen a trabajarlo en el programa general de educación. ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Quién las inventó? ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué es necesario que se las pongan? Porque el asunto vacunas es una cuestión, es un tema humanidad, o sea, no es un tema como político, no es un tema de que yo creo esto, sino que es un tema humanidad, o sea, la humanidad para su supervivencia, una de las mayores, de los mayores logros ha sido la hipótesis microbiana de la enfermedad y por consiguiente la invención de las vacunas. Sí, Claro, y también enfatizar el método científico, ¿verdad? Porque yo les totalmente. puedo decir a ustedes, Ujú. vean, yo me acabo de tomar hoy esta agua y le puse 3 gotitas de limón y me cae súper bien para la gastritis. Ujú. Y ustedes dicen, ok, qué bien, qué interesante, eso es una anécdota, esto no es Ujú. una evidencia científica, Sí, sí. ¿verdad? Y esa es parte de lo que está pasando, que la gente dice, es que fulano de tal que tomó dióxido de cloro no le dio COVID. Bueno, yo no he tomado dióxido de cloro y tampoco me ha dado COVID. Ujú. Entonces, esas anécdotas personales no pueden ser tomadas como una verdad científica. Es el nivel más bajo de evidencia que hay. Sí, se Y llama parte del problema, sí, evidencia perdón, parte del anecdótica. problema, exacto, parte del problema que tenemos ahora es que la gente no entiende cómo funciona el método científico. Doctora, mira que una de las reflexiones a las que yo he llegado es, eh, bueno, y con todo este bullicio que se le ha hecho a las últimas situaciones del MEP, es que de verdad tenemos que reflexionar sobre la educación que ya estamos recibiendo. Sí, Yo creo que nos hemos jactado históricamente que tenemos una educación muy buena, que invertimos mucho PIB en el tema de educación, más que otros hermanos centroamericanos, etcétera. Pero creo que ya llegó el punto como de analizar si ese pensamiento es real, ¿verdad? Y creo que sí. esta pandemia evidenció muchas cosas. Entonces, sería bueno también cuestionarnos cuál es el tipo de educación que le tenemos que dar a las futuras generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo hablo con mi hija que tiene 12 años, ella ya me sale con unos argumentos, porque ha crecido en pandemia, ¿verdad? Sobre pandemia y me habla de método científico, ¿verdad? Que a mí me encanta, ¿verdad? Yo, bueno, qué dicha. Este, entonces creo que el análisis no tiene que ser solo en un tema de salud, esto también tiene que ser en un tema de educación, porque la educación cambia la sociedad, ¿verdad? Claro, Entonces, ojalá, porque muchos ha criticado y se usa a veces como argumentos para quedar de presidentes. Ojalá que cualquiera que llegue a la silla presidencial de verdad haga un análisis, no para ir a cortar cabezas, porque a veces es como voy a ir a hacer un escándalo, voy a ir a reformar el MEP, que es lo que tratan de hacer ver, sino de verdad que nos den un plan para hacer una Costa Rica más madura e inteligente en esos temas, ¿verdad? claro. Y también Eh, entender que usted termina de su carrera universitaria y recibe su título, pero ahí no terminó de ahí no estudiar, termina, ahí no termina, termina. ahí no Mucha termina. gente lo dice, si yo quisiera estar, o sea, vamos a ver, en unas recertificaciones, por ejemplo, que son tan necesarias en los colegios profesionales, entender que esto evoluciona rapidísimo, que el nivel del conocimiento aumenta exponencialmente todos los años y que yo necesito estar al día. Y también el tema de los equipos de trabajo. Ya no es el doctor Moreno Cañas, que era el que Ujú. más sabía de medicina en esa época, ahora son los equipos de trabajo donde todo el mundo aporta y donde no solamente el médico está en el centro de ese equipo de salud, necesitamos
equipos funcionales de trabajo. En fin, son muchas cosas que eventualmente se podrían ir haciendo, pero coincido en que la educación hay que irla variando y sobre todo revisar esos currículos de ciencias. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias a la doctora, qué honor tenerla por aquí. Muchísimas gracias Un por aceptar placer. la invitación, en serio, ¿A usted? una conversación extraordinariamente interesante, se nos quedaron temas por fuera, pero bueno, y Susurro, muchísimas gracias también por tus aportes, muchísimas gracias a la gente que nos acompañó. Yo soy Pablo Pérez, esto fue Socráticos Ridículos, chao. Gracias. Hasta luego. Un podcast de ciencia y de comedia, o sea, de divulgación científica y de comedia, combinación, ¿verdad? Y entonces hay una parte donde yo le digo a la doctora, es que los virus exitosos, o sea, el SARS-CoV-2 fue un hit mundial, para decirlo de una forma muy cínica, ¿verdad? Fue un hit mundial porque era muy contagioso, pero no mataba a mucha gente. Y entonces yo esperaba que el chistecillo del hit mundial lograra algo, ¿verdad? La doctora lo que hizo fue como, sí, es una forma bastante cínica de decirlo, ¿verdad? El colega comediante, ¿verdad? El Susurro, ¿verdad? Yo vuelvo a verlo, porque una reunión por Zoom, vuelvo a verlo para esperando apoyo, ¿verdad? El man estaba con cara de... Y yo decía, sí, fue una forma muy cínica de decirlo, que está bien, yo no puedo esperar que la doctora me siga la corriente con esa mierda, ¿no? Yo no espero que me siga la corriente con el asunto del hit mundial, o sea, yo no espero que la doctora diga, sí, el SARS-CoV-2 es un hit mundial, digamos, como despacito, porque pegó en todo lado, ¿verdad? Muy contagioso. A diferencia del ébola, que el 85% de la gente se muere, ¿verdad? Sería como el cabro macabro de Ganosa, digamos, ¿verdad? No lo diría de esa manera.